Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy, martes 18 del mes de abril del año 2023. Señores, la verdad es que yo me quedo escuchando y leyendo acerca de ese allanamiento que hizo el Ministerio Público, los hallazgos que encontró en la finca Los Caprinos, en la finca. Entonces, la verdad es que ahí aparecieron una serie de antílopes, al igual que reses, ganado caprino, una gran cantidad de cacatúa, gallinas de calidad, gallos de calidad, una gran caballeriza, miles de cabezas de ganado, oveja, chivo. Lo que había poco era conejo, que apenas se señalan 2, pero se habla de 64 perros de raza. Entonces, la verdad es que los organismos de seguridad que tiene el Estado Dominicano realmente pudiéramos decir que son inoperantes. ¿Cómo puede ser que aquí se van a albergar fugitivos de Países Bajos y van a tener una finca con toda esa indumentaria, con guacamayo de diferentes especies, cacatúa, cotorra, mono capuchino? Señores, los organismos de inteligencia deben funcionar. Una persona poseer todo eso en una cantidad, una franja importante de terreno, y que nadie se haya dignado en saber, sobre todo esos cientos de caballos, de quién puede ser eso. Porque la verdad es que ellos no tienen aeropuerto para introducir por aire, entiendo yo, todo lo que tienen ahí. Se necesita de cierta logística, sobre todo cuando usted va a traer una cantidad indeterminada de ganado, caprino o de cualquier especie cuya raza sea muy distinta a la que usualmente hay en el país, porque hay un proceso de cuarentena. Los animales cuando entran al país tienen que hacer una cuarentena y nadie pudo vigilar eso, a nombre de quién podían venir, a nadie le llamó la atención. Esa es una situación extremadamente difícil. Ahora bien, ya el Ministerio Público hizo un allanamiento. Como vía de consecuencia, es lógico entender que todas las especies que están en esa finca deben de permanecer bajo custodia del Ministerio Público. Entonces, eso entraña un problema bastante serio, porque en primer lugar, el Ministerio Público debe proveerse del personal adecuado o de personas adecuadas. Vamos a pluralizar, abrir bien el abanico, porque para eso se necesita
tener veterinarios, pero también personas que tengan manejo técnico para las atenciones que demandan esos animales. Por ejemplo, se habla de miles de caballos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que los caballos hay que herrarlos, ponerle herradura, y si usted no le va a poner herradura porque usted lo tiene en el campo, pero le debe de cortar la pezuña por vía de consecuencia, usted necesita herrero. Y la manutención de miles de gallos y gallinas. ¿Tiene el Ministerio Público los recursos suficientes para poder mantener esos animales en óptimas condiciones? Porque hay que preservarlo. Yo de manera osada y atrevida me atrevería a decir desde aquí que no. ¿Qué vamos a hacerlo? ¿Se van a dejar morir? ¿Se van a vender en pública subasta? Son muchas las interrogantes que hay que crearse. Y pensar además en la posibilidad, porque no se trata de algo que tiene la autoridad de la cosa juzgada, si por una causa u otra, entonces se considera que no se le ha retenido o falta, o que las imputaciones que se ciernen sobre esas personas son infundadas. ¿Qué haríamos con todos esos bienes, todos esos cerdos, todos esos chivos, esas cabras, esos animales? Es un problema mucho más serio y complejo de lo que muchas personas pudieran estar viendo las cosas. Ahora, ¿qué sucede con la República Dominicana? Que nosotros vivimos en un país donde hay mucho desorden, donde cualquier persona que tenga recurso económico puede hacer y deshacer, y puede inclusive contar con la anuencia de autoridades de los diferentes cuerpos castrenses, y por qué no del propio Estado Dominicano. Y si ustedes me piden a mí que le ponga un ejemplo, entonces yo le pondría el de Figueroa Agosto. Ese señor se dice que se había fugado de una cárcel de alta seguridad en los Estados Unidos. Bueno, pero este señor tenía carnet del DNI, tenía varias cédulas dominicanas, habían coroneles que fungían como guardaespaldas de él, y él andaba aquí como si nada. Y un organismo que está para regular lo que es la identificación de la persona, como la Junta Central Electoral, ya le había emitido como 3 cédulas. Y los organismos y la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, también le había emitido carnet. Y se hizo alguna depuración para entregarle a este señor documentos oficiales de la República Dominicana como cédula y carnet del DNI, de manera tal que le permitiera tener arma de fuego
Y los militares que estaban a su alrededor, que le fungían de guardaespaldas, entonces los militares de alto rango de la República Dominicana se prestan a servirle de guardaespaldas y a proteger a una persona cuya identidad es desconocida. Por eso es que nuestro país es utilizado por delincuentes internacionales y es visto como un paraíso. Porque es que no hay, señores, a quien rendirles cuenta. Es porque si una persona tiene dinero, puede comprar lo que quiera en el país, a la justicia, a los cuerpos castrenses y a todo el mundo. Lo único que se necesita es tener dinero. Y ustedes veían aquí, en el caso de Quirino, que dicho sea de paso, estuvo merodeando por la Procuraduría General de la República en estos días, que siendo capitán tenía coroneles de guardaespaldas. Eso es algo que es completamente inexplicable. Entonces yo creo, señores, que nosotros tenemos que repensar nuestro estilo de vida. La República Dominicana necesita hacer una introspección y debemos de calcular cómo es que vamos a dotar a nuestro país de institucionalidad. ¿Cómo es que cuando se vaya a medir la vara de la justicia no se tome en cuenta el bienestar económico que pueda tener cualquier individuo? Hay sociedades como la norteamericana, a la cual nos gusta mucho poner como ejemplo, a la cual admiramos, pero que cuando se quieren establecer normas como se establecen allá, entonces nosotros no estamos de acuerdo con la norma. Queremos que la sociedad nuestra sea como aquella, pero no queremos las normas. Y yo le digo eso, porque usted puede ir con el traje más caro a cualquier lugar allá en los Estados Unidos y aparece cualquier mendigo, cualquier persona harapienta y se le dispensa el mismo trato. No hay diferencia, porque una persona pueda ir mejor vestido que otro, en eso no hay ningún tipo de diferencia. Y yo le digo esto, por poner un ejemplo. Un día, una persona llega a un destacamento a poner una denuncia de un incendio, de unos fuegos que hubo en su finca. Pero fue vestido, pudiéramos decir, de una manera humilde, un sombrero, una bota de goma llena de lodo, unos jeans y un suéter. Y déjeme decirle que prácticamente no se le quería prestar las debidas atenciones. Y lo marginaron, mire, póngase a un lado ahí, decía una
policía. Ah, que yo quiero conversar con el encargado del destacamento. Ah, él viene ahora, espérenlo por ahí. Y esa persona vestida de tolerancia esperó pacientemente que apareciera el comandante cuando le dio la gana, quien en principio le dispensaba un trato vejatorio hasta que él se le identificó diciéndole que él era el propietario de una finca, que aparte de eso era una persona profesional y que venía a hacer una denuncia porque pasaba esto y esto. Y él dijo, ok, lo que vamos a hacer es que yo voy a tratar de hacer una investigación, pase mañana por aquí para acompañarlo, y cuando el señor fue, como por lo regular, viste él, muy bien vestido, la verdad es que el trato que se le dispensó fue diametralmente opuesto al que se le había brindado en principio cuando fue a poner la denuncia. Y esas son de las cosas que le hacen daño a nuestra sociedad. Es por eso que la República Dominicana le sirve de escondrijo a muchos delincuentes que vienen con grandes fortunas aquí, y cuando llegan aquí nadie lo quiere depurar, ni nadie hace ninguna investigación y simplemente se arrodillan al que tiene dinero. Ojalá que esto pueda cambiar para que la imagen de la República Dominicana a nivel del exterior también esté menos marchitada de lo que ha estado desde hace mucho tiempo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, si en este momento usted sale a la calle y le pregunta a la población dominicana cuál es la mayor preocupación que tiene con relación a lo que es el gobierno de Luis Abinader, sin lugar a dudas, la gente le diría que los altos costos que tienen los artículos de primera necesidad. Y es una situación que la padecen las amas de casa y los ciudadanos en sentido general. Y el presidente de la República está consciente de que ciertamente hay carestía en los artículos de primera necesidad. Pero esa carestía de los artículos de primera necesidad no es una realidad exclusiva de la República Dominicana, sino del mundo y sobre todo de toda la región. Es por eso que el gobierno, buscando algunas alternativas, estuvo en el ojo del huracán, porque los partidos de la oposición, cuando él anunció que unos 67 artículos de primera necesidad o de los más comunes, se le iba a permitir la entrada al país con una tasa cero. En ese momento se habló de destruir la producción nacional, porque resulta que nosotros protestamos si los artículos están muy caros, pero si se toman algunas medidas para rebajarlo, muchas veces decimos que se quiere destruir
la producción nacional, pero si dejamos en manos de los productores, de los colmaderos, de los comerciantes, el precio de los artículos, decimos que el gobierno debe de poner las manos duras porque cada quien aquí vende como le da la gana. El caso es que siempre hay una perolata. El gobierno, no obstante a las diferentes críticas, dejó flotar el programa de la importación de algunos artículos con tasa cero. Pero ¿qué resulta? Que los precios no variaron y no se pudo sentir. ¿Por qué? Porque en otros países también están caros y cuidado sin más que aquí. Entonces, no hay un estímulo de usted traer, de usted llevar un producto a otro país y usted lo va a vender igual que el productor local y usted va a tener que pagar el flete. ¿Qué sucedió? Que como consecuencia de eso, y aprovechando justamente el periodo de Navidad, donde aquí ha habido y ha operado casi siempre una mafia del sector avícola, que aprovechaba la época navideña y de mayor demanda. ¿Ustedes saben para qué? Para producir incrementos perturbadores en esa época. El gobierno dijo, espérate, nosotros vamos a hacer una importación de pollo y no va a haber desabastecimiento, no obstante al incremento que ha habido, sobre todo por los problemas que hay entre Rusia y Ucrania, que son los productores del 30% de las materias primas que consumen los animales, entiéndase el sorgo, el maíz, la soya, la avena. Digo, no. Muchos dijeron, va a haber una producción, va a haber un desbarate de los productores avícolas dominicanos. Pero el presidente Luis Abinader, que es una persona que tiene luces y es una persona que no le gusta meterse en problemas con nadie, el presidente Luis Abinader no riña con nadie, ¿qué hizo? Puso el programa de importación de pollo, como quiera lo puso, pero se reunió primero con los productores avícolas y cuando se reunió con los productores avícolas dejó en manos de ellos la importación de esos productos. Realmente no hubo baja en el precio del pollo, pero tampoco hubo especulación y mucho menos hubo desabastecimiento. El gobierno ha seguido preocupado por los altos precios de los artículos de primera necesidad y se ha encontrado con un hallazgo que desde hace tiempo existe, y es que en nuestro país hay una cadena de distribución que son los que realmente tienen a la población de rodillas con esos precios tan altos. Y cuando ustedes dicen, ¿y por qué los artículos de primera necesidad están tan caros? Si usted, por ejemplo, va a comprar un pollo en granja y no ha tenido ningún tipo de incremento. Si usted va a comprar un plátano y el productor lo sigue vendiendo al mismo precio, ¿pero por qué este aumento tan desproporcionado? Porque hay una cadena de distribución que es la que se encarga de irle poniendo esa moña en cada renglón. Y la verdad es
que cuando un plátano viene a llegar a las manos de una persona en su casa, es mucho lo que ha aumentado. Porque, bueno, usted se va y compra un plátano probablemente en 2 pesos o en 3 pesos en una finca. Entonces, hay un intermediario que lleva ese plátano al mercado y si él lo compra 2, lo vende por lo menos a 5 en el mercado. Pero entonces el del mercado tiene que agregarle 1 peso o 2 de ganancia. Y ya ese mismo plátano que usted compra en el mercado, usted tiene un colmado pequeño, lo va a vender ahí, usted no le va a agregar 3 pesos. ¿Por qué? En primer lugar, porque usted no puede comprar una gran cantidad de un producto determinado si usted lo que tiene es un colmadito pequeño donde la gente compra en pocas cantidades. Entonces usted se tiene que mantener dando vueltas por el mercado y eso a usted le cuesta un dinero usted pagarle al que le va a transportar ese plátano, y ya después que usted lo tiene en el colmado, resulta que una persona está en la comodidad de su casa y lo llama a usted y le dice, mire, yo quiero que usted me traiga 5 plátanos. Entonces el señor tiene que agregarle al valor del plátano el sueldo que le tiene que pagar al delivery, tiene que agregarle también lo que paga por la tarifa de la comunicación, tiene que agregarle también la gasolina que le echa al motor para que puedan llevarle el plátano, y finalmente cuando le viene llegando a su casa alrededor de 40 pesos. Entonces ahora el presidente, reunido con los dueños de colmado, han buscado como alternativa una herramienta a comer del campo al colmado. Y ese es un método que en cierto aspecto pudiera contribuir notablemente en que bajen los precios de los artículos de primera necesidad. Porque inmediatamente esos colmaderos, en vez de tener todas esas cadenas de intermediación, pueden comprar directamente esos artículos, pues lógicamente que se va a reflejar en una rebaja sustancial en los precios de esos artículos y pueden llegar de una manera más módica a los diferentes hogares. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Que lógicamente uno entiende que se va a producir lo que es el efecto cascada, porque cuando usted tenga un colmado cerca de su casa, que un plátano se lo esté vendiendo en 10 pesos y en el supermercado se lo venden a 15, ¿qué va a tener que hacer el dueño del supermercado? Pues lógicamente tendrá que venderlo más barato que el dueño del colmado, o de lo contrario, entonces no va a tener venta. Y cuando usted dinamiza a estos pequeños comerciantes con unos precios justos, entonces la economía de esa parte que es de la más pobre de la sociedad va a cambiar su estilo de vida. Porque los supermercados hasta el momento tienen a los dueños de colmado, lo tienen ahogado, porque esos dueños de supermercados que tienen grandes cadenas tienen la ventaja de que ellos tienen grandes almacenes, reciben una cantidad de artículos que en muchos de los casos se lo dan a consignación
y ellos lo que hacen es que lo ponen a vender y después que venden es que le pagan al que le lleve esos productos, al suplidor, dejando siempre una carga pendiente y lógicamente una persona de escasos recursos no puede competir con un supermercado. Y aunque mucha gente ha dicho que esta medida no va a funcionar porque realmente aquí casi siempre hay personas que se dedican a criticar todo lo que se haga, no importa que sea bueno o malo, simplemente criticar. Yo pienso que debemos darle tiempo a este programa que el gobierno está implementando para ver si ciertamente puede suplir los efectos esperados, porque esa es una parte sensible en donde el gobierno muestra el rostro humano, porque para el gobierno resultaría mucho más fácil buscar los sectores más sentidos de la población y todos esos artículos, todos esos productos que trae, en vez de hacer ese acuerdo con los dueños de colmado, entonces lo pone en puestos móviles de Inespre. Pero ¿qué sucede? Que entonces viene la destrucción de aquellos pequeños comerciantes que no pueden competir con el Estado. De manera pues que esta iniciativa queremos saludarla y ojalá que pueda tener su eficacia, que los dueños de colmado puedan establecer precios que sean verdaderamente justos. De esa manera también nos evitamos aquella acción arcaica que tenían algunos inspectores poniendo multa con un papelito cuando ya estamos en tiempo moderno. Vamos a darle la oportunidad a este programa, vamos a confiar, vamos a eficientizarlo y vamos a provocar que ese dolor sentido que tiene la población dominicana de que hay carestía en los artículos de primera necesidad pase a formar parte del pasado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo le voy a decir algo. Hay denuncias de que más de 100 kilómetros han sido incendiados en los últimos días. La verdad es que esta es una situación que debe preocuparnos a todos, porque uno reforestar un bosque para que una mata de pino, de roble, de caoba logre alcanzar la dimensión de muchas de las que se han quemado en estos últimos días. Eso requiere para el país de alrededor de unos 20 años. Y es lamentable que en esta altura del juego entonces el Estado no haya podido tener una respuesta de muchos de esos incendios que se han hecho de mala fe, que han sido por manos criminales, mucho por conuquismo y otro para apropiarse y agenciarse algunos terrenos, como se ha venido denunciando últimamente. Entonces no tenemos guardia campestre y pudiéramos decir que el Ministerio de Medio Ambiente en manos del actual ministro es como si se encontrara acéfalo, porque la verdad es que yo tenía mucho tiempo que no veía un ministro de Medio Ambiente tan opaco como Seara Hatton. Él mismo incluso lo dijo que él no sabe de eso
Entonces yo no entiendo por qué el presidente de la República lo mantiene en el cargo. Yo esa parte no logro entender. Nosotros necesitamos una revolución en ese sentido, pero también necesitamos que esas manos criminales que han destruido todos esos bosques sean apresados, que se le aplique todo el peso de la ley. Y cambiando de tema, ustedes saben también a quienes quisiera que se le aplique todo el peso de la ley. Aquellos médicos que por razones de negligencia han dejado morir, según se encaba, 74 niños en la maternidad de Los Minas. Señores, ¿qué cosa tenemos nosotros aquí? Que cuando la muerte y los problemas, quienes las aportamos, somos las personas de menos ingreso. Esa vaina, a nadie le importa esa vaina. Oh, pero si veo yo una señora de Jaina, que un niño menor de ella murió en una lancha como voluntario en la Semana Santa y las autoridades no le dan respuesta y se han manejado con toda la negligencia del mundo. Y uno sabe que si se tratara de un hijo de papi y mami, bueno, pues ya se le hubiese buscado la solución. Al igual que esos niños que han muerto en la maternidad de Los Minas, lógicamente una persona de mucho abolengo no va a llevar un hijo a un lugar como la maternidad de Los Minas. Pero si acaso fuera un hijo de una persona potentada, ustedes pueden estar plenamente seguros que ya aquí se le hubiese pedido hasta la palmita al director del hospital y a los médicos que ahí funcionan. Y cuando usted ve que en medio de este dolor y de esta preocupación por la cantidad de niños que han muerto, ustedes se ponen a ver una excusa barata tratando de justificar, alegando que en lo que va de gestión han muerto menos que en otras gestiones, que sí o qué. Señores, esa no es la solución. Es que nosotros debemos de buscar la solución a los problemas que tenemos de la manera más idónea. Nosotros no estamos viviendo en unos tiempos precolombinos como para que existan tantas muertes en las maternidades y a veces se quiere justificar y se habla de que muchos de esos niños son hijos de parturientas haitianas que no han tenido ningún tipo de cita previa, que han ido a dar a luz donde se desconoce el estatus de las complicaciones del embarazo. Pudiéramos hasta cierto punto atenuar un poquito y darle cierto vejo, si se quiere, de entendimiento a esa parte. Pero cuando usted se va a las estadísticas frías, entonces se da cuenta que de la cantidad de niños que han muerto, que de por sí es escandaloso, eso apenas pudiera significar una cuarta parte de los muertos. Y entonces las otras o los otros que han muerto, que no tienen ese tipo de falencia, que son mucho más de 50, ¿dónde los dejamos? Entonces, no, es simplemente excusa, es simplemente excusa. Miren, cuando ustedes analizan unos trabajos que se han venido haciendo últimamente de la cantidad
de personas enajenadas mentales que hay en las diferentes cárceles, purgando condena de una manera indebida. Porque una persona que tenga un problema de enajenación mental no debe estar detenido porque no está consciente de los actos que está realizando. Al igual que una inmensa cantidad de presos preventivos que hay ahí por algunos delitos menores, muchas veces algunos de ellos porque ni siquiera pueden presentar un presupuesto que le permita a un juez determinar que no hay ningún tipo de peligro de fuga. Eso no preocupa a la sociedad, para nada le preocupa eso. Ahora mismo el tormento que tiene la gente es que Jean Alain es alérgico a los grilletes y que le molesta y que eso le está provocando un problema de epidermis y porque le molestan los grilletes a Jean Alain. Una persona que está purgando una pena que si fuera despojado, según el Ministerio Público, de todo el dinero que le sustrajo al país, hoy en día no hubiera problema de prisión, probablemente él mismo no estuviera preso, porque con lo que se le acusa a él de haber sustraído del Estado, se resuelven los problemas carcelarios aquí. Pero esa es la preocupación, que a Jean Alain le molestan los grilletes. No es la cantidad de enajenados mentales que hay ahí, purgando condena de manera abusiva, no es ese cementerio de seres humanos que hay en esas cárceles ahí, pasándola de Caín, enfermos, muriendo muchos de ellos, a veces de manera injustificada, personas incluso que ya han obtenido la libertad, pero porque no pueden cumplir con algunos requisitos, todavía están ahí. Déjenme decirle que el tema me ha sensibilizado, me ha dado tanta sensibilidad que es posible que trate de formar un núcleo de abogados para que nosotros nos encarguemos de manera gratuita de limpiar parte de todos esos presos que se encuentran injustamente padeciendo condena. Estoy madurando esa idea y la voy a trabajar y los resultados los vamos a dar a conocer por aquí. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Así que, bye bye.